¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto que estén nuevamente con nosotros aquí siguiendo en este estudio de la carta de Efesios, una carta maravillosa de parte del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Y el día de hoy pues vamos a continuar con el capítulo 3, solamente que el día de hoy vamos a abarcar el versículo 4 al 6. Eh, vamos a leerlo. La palabra de Dios dice: leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, perdón, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de las promesas en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Del Evangelio. Y esto es una doctrina fundamental, por eso le puse ahí doctrina fundamental, que es la salvación y sobre todo, pues, conocer el Evangelio, amigos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, a donde vemos el primer versículo a estudiar el día de hoy. Efesios 3:4 dice: leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Bueno, para empezar tenemos que recordar lo que dice segunda de Timoteo 3:16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué pusimos este versículo? Bueno, porque ahí el apóstol Pablo nos dice que leyendo, lo cual podéis entender, tenemos que recordar que era una carta o es una carta, y en el tiempo de Pablo, cuando la escribió, era una carta, entonces se tenía que leer eh, a la congregación, en este caso, a la congregación de Éfeso, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que toda la escritura es inspirada por Dios y el apóstol nos dice aquí de entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Tenemos que recordar la oración que hace Pablo en el Efesios 1, del verso 15 al 20. Eh, esta oración apostólica que hace para que los ojos sean alumbrados, ¿verdad? Y los oídos. Bueno, Colosenses 1, 26 y 27 nos dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bueno, este misterio, tú y yo hoy ya sabemos que este misterio es el Evangelio, que este misterio es todo lo que abarca la salvación por medio de Jesucristo, que sabemos que no es por obras para que nadie se gloríe, que sabemos hoy, gracias a la Escritura, que todos estamos en Cristo, todos aquellos que hemos sido eh, apartados, ¿verdad? Desde antes, por eso lo de santos, de la fundación del mundo. Todo este misterio es eso, ¿no? Que se venía revelando en todas las edades, que hasta hoy, en esta fecha a donde está escribiendo Pablo, nos muestra cuál es este misterio y hoy nos queda muy claro que no es otra cosa más que el Evangelio de la salvación, y ese Evangelio es Cristo, ¿sí? Siempre es Cristo. Aquí en Colosenses dice que es Cristo en vosotros, es decir, hoy el Espíritu de Dios está en cada uno de los creyentes, sean gentiles o sean judíos, pues a todos los cristianos, ¿no? En pocas palabras, todos los cristianos que realmente han recibido a Cristo. Vemos Colosenses 4:16, nos dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la Laodicea la leáis también vosotros. Es decir, cada carta se mandaba a diferentes iglesias o congregaciones y se iban leyendo. Esta carta de Efesios es circular,
pasó por todas las iglesias y se tenía que leer, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, es por eso que dice leyendo, lo cual podéis entender. Y leyendo también hace esa parte del contexto de todo lo que hemos venido estudiando. Por eso dice leyendo, lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, en el misterio de Cristo. Esta palabra se me traba, misterio y ministerio, pero es misterio. Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es el siguiente versículo que vamos a estudiar, y este misterio en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Cuando habla de los hijos de los hombres, habla de toda la humanidad. No se dio a conocer a toda la humanidad, sino se dio a conocer en el Antiguo Testamento a los profetas y en el Nuevo Testamento a los apóstoles. Podríamos tomar esa referencia, pero aquí especialmente en Efesios 3:5 nos está hablando de los apóstoles, que fueron los que caminaron con Cristo, y los profetas, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Bueno, Efesios 3:5, vamos a ver qué dice. Vamos a volverlo a leer. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Ya vimos que toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es parte de esta Trinidad, de este Dios maravilloso que tenemos. Vemos aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, verso 16, en las edades pasadas, es decir, en otras dispensaciones, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Es decir, la gente andaba pues ignorando a Dios y ignorando el plan de Dios, ¿verdad? Muchas veces, por eso leían los profetas, y ya sabes, te sabes las historias en el Antiguo Testamento, como la mayoría de ellos eran apedreados y perseguidos, ¿no? Por hablar la verdad. Y vemos aquí en Génesis 11:5 cómo los dejó andar en sus propios caminos. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Recuerdas la torre de Babel? Bueno, pues está hablando de esto, ¿no? Que Dios no mandó a construir eso, más sin en cambio el ser humano siempre quiere hacer sus propias obras para llegar a Dios o creerse superior o mayor que Dios, ¿no? El Salmo 4:2 nos dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Este salmo nos habla acerca de que Dios es veraz y el hombre es mentiroso. Siempre anda buscando por otros lados cómo llegar a Dios, cómo agradar a Dios, cómo salvarse, ¿no? Cómo ser salvo. Y nosotros, los que estamos estudiando ahorita Efesios y que hemos recibido al Señor Jesucristo, nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos habla que no es por obras para que nadie se gloríe. Si tú y yo somos salvos el día de hoy es por la pura gracia y misericordia infinita de Dios, ¿sí? No es por otra cosa, no es porque tú y yo seamos muy buenas personas o porque antes de conocer a Cristo Dios vio que éramos buenísimos. No, claro que no. Es por el puro afecto de su voluntad. Esta misma carta nos lo deja muy claro y yo espero, querido oyente y televidente, que estás atrás de una pantalla, de una computadora, de un teléfono, estés comprendiendo estas verdades que son absolutas. No es algo que yo esté hablando, sino simplemente es lo que Dios habla en su escritura y es lo que debemos de atesorar en nuestro corazón, ¿sí? Nosotros no andamos por fe, no por vista, ¿sí? Romanos 16, 25 al 26 nos dice, y el que puede confirmarnos según evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe.
es importante saber que este misterio ahora ha sido revelado. El Evangelio se comparte actualmente por todas las redes sociales, se comparte en las calles, en los camiones, en las congregaciones, y mucha gente lo ignora o simplemente lo rechaza por su condición de muerte, de pecado. ¿Sí? No pueden reconocer que necesitan a Jesús en su vida, en su corazón, que necesitan las escrituras, la palabra de Dios para pues tener esta vida abundante que Dios promete, ¿verdad? Que Jesús promete. Este evangelio son las buenas nuevas que muchas personas rechazan, son las buenas nuevas, es es este misterio, ¿no? Que es Cristo trayendo, perdón, salvación a la humanidad por medio del Evangelio, por medio de Jesucristo, por la obra expiatoria de Cristo. Es trayendo la salvación tanto a su pueblo judío como a los gentiles. Y vamos a ver, y nos vamos a dar cuenta ahorita más adelante, cómo es que todo este plan perfecto está diseñado desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y es maravilloso cómo Dios tiene planeado todos estos tiempos y que se fue, como dicen las escrituras, corriendo el velo para que hoy tú y yo tengamos toda esta información y no exista ningún pretexto de decir, yo no supe del Evangelio, yo no supe de Cristo, creí que siempre era por ser buenas personas, por mis buenas obras, nada de eso vale, solamente Cristo y su palabra. Bien, vamos a ver de nuevo aquí en Efesios 3:5, vamos a ver otras referencias como Colosenses 1, 26 y 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya lo habíamos leído. Este misterio no es otra cosa más que el Señor Jesucristo y el Evangelio de la salvación para los gentiles y para los judíos, que hoy son cristianos, ya sean judíos cristianos o gentiles cristianos. Recordamos esta nueva humanidad que ya está. Nosotros, los que estamos en Cristo, ya somos parte de esa nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es real. Esta profecía o este misterio no fue traído por voluntad humana. Esto es simplemente un decreto de Dios, es algo que Dios quiso poner, instituyó, y solamente esa es la única manera, la única forma de hallar salvación y misericordia, por medio de Jesucristo, a través de escuchar las Escrituras, ¿sí? Génesis 12:3 nos habla y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa de Dios para Abraham, ¿verdad? Y vemos cómo le dice que serán benditas en él todas las familias de la tierra. ¿Cómo pudo haber sido esto? Yo lo creo, esto es a título personal, creo que Abraham pensaba en su descendencia y decía, wow, ¿no? Toda mi familia, ¿no? Pero no sé si alcanzaba a llegar a ver él si era todas las familias, tanto gentiles o no. Recordemos de dónde salió Abraham, ¿ok? Tenemos que llevar a nuestra mente de dónde salió Abraham, de Ur de los Caldeos, ¿sí? Y cómo de ahí viene toda la historia, todos los milagros, todo lo que ha sucedido, y todo apuntaba a Cristo, siempre ha apuntado a Cristo y sigue apuntando a Cristo. No hay nada fuera de él, ¿sí? Este misterio que no se dio a conocer a las generaciones, a otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, por la Escritura. Gálatas 3:8 nos dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, es decir, ahí ya estaba el Evangelio, ¿ves? Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, por fe. Recuérdate que Abraham es el padre de la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí? Nuestra justicia hoy es Cristo. Nosotros somos salvos por fe en el Señor Jesucristo y en su obra redentora. ¿Sí? En su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Hoy tú y yo hemos alcanzado esa gracia infinita y divina y no es por obras. Hoy podemos verlo. Hoy podemos ver todo el escenario o parte de todo el escenario que Dios ya había planeado de antemano. Vamos a Efesios 3:6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de las promesas de Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Del Evangelio. Y obvio, de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Ya en el capítulo 2, en el capítulo 1 y capítulo 2 hemos visto estas promesas, ¿verdad? Cómo hemos sido coherederos y participantes. De hecho, hoy somos sellados con el Espíritu Santo. Son cosas tan maravillosas que enseña esta carta y que muchas veces pasamos desapercibido. ¿Por qué? Por correr en la lectura, por no profundizar un poco, y podemos profundizar más. Es algo que les he venido invitando a cada uno de ustedes a que siempre tengan la libreta, sus apuntes, la Biblia ahí, si alguna duda, investiguen un poco más, un poco más, un poco más, siempre hay que estar escarbando la Escritura para que podamos ver más allá de lo que simplemente se ve con una simple pasada de vista, ¿no? Primera de Pedro 1:4 nos dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para cuáles vosotros? Bueno, tanto para los judíos gentiles como para para los judíos cristianos y los gentiles cristianos. Me desconcentró un poco el tren que se escucha al fondo. Esto es lo que habla Primera de Pedro 1:4. Le está hablando a todos los santos. Tenemos que recordar cómo empezamos nuestro estudio de Efesios, a todos los santos y fieles, ¿verdad? A todos los santos y fieles. Y eso no solamente hablaba de la región de Éfeso, sino que abarcaba toda la humanidad hasta en estos tiempos, todos los santos y fieles en Cristo Jesús. Gálatas 3:29 nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aquí vemos cómo somos participantes o coparticipantes con Cristo de esta promesa, y en Cristo, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De las buenas noticias, por medio del Evangelio. No hay otra manera que podamos entender y comprender esto, si no es por medio del Evangelio. Tenemos que saber lo que es realmente el Evangelio. Tenemos que tenerlo muy en claro. Efesios 1:14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí vemos de esta parte de las promesas en Cristo, que hoy son las arras, ¿verdad?, de nuestra herencia, el Espíritu Santo, hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, hasta lo que está por venir. ¿Qué está por venir? Bueno, cuando venga el Señor por su iglesia, ¿sí? Un cuerpo glorificado. Esta es la promesa, que el Espíritu Santo está morando en ti y en mí, y ya lo hemos estudiado. Tienes que ir a los videos anteriores. Si no has visto este capítulo, Efesios 1:14, tienes que ir a los videos anteriores para que puedas comprender esta parte, ¿no? Efesios 1:14. Efesios 2:15 también vamos a hacer esta remembranza de lo que ya hemos estudiado, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos
un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Aquí vemos esto, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Efesios 2:15, esta nueva creación de la que ya Efesios capítulo 2 nos habla, que tanto judíos como gentiles, ya estando en Cristo, es decir, cristianos, somos un mismo cuerpo, somos la iglesia de Jesús, somos el templo del Espíritu Santo, porque hoy mora el Espíritu Santo en ti y en mí. ¿Qué sucede? Bueno, pues que estamos esperando el arrebatamiento, ¿verdad? Estamos esperando a nuestro Señor que nos lleve y estemos con Él en las alturas gozando. Seguimos en este Efesios 3:6, primera de Pedro 1:14 y 15, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Esto es de lo que estamos hablando, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos también en nuestra manera de vivir. Se copió un poco mal esto. Pero vemos aquí que así como somos partes del mismo cuerpo, somos miembros del mismo cuerpo, que somos coherederos y coparticipantes de las promesas de Cristo, debemos de ser estos hijos obedientes y no conformarnos con los deseos que antes teníamos estando en ignorancia. Hoy tú y yo ya no estamos en ignorancia. Hoy tú y yo estamos estudiando. Hoy tú y yo tenemos la mente de Cristo. Hoy tú y yo, si podemos entender toda esta parte en el capítulo 1, 2 y 3, nos va a ser mucho más fácil entender el 4, 5 y 6 en cuanto a los capítulos, porque ya vamos a dejar un poquito la teología y vamos a entrar a la parte que es práctica, como estos hijos obedientes, porque ya te sabes hijo, ya encontraste una identidad, ya la palabra te dio la identidad, la palabra de Dios te dio la identidad de quién eres en Cristo. Recuerda que todo esto es en Cristo, no es en tus fuerzas, no es en tu propio conocimiento, no es en tus habilidades, ni en tu inteligencia o en tu elocuencia al hablar, es en Cristo. Tú eres lo que Dios dice que somos, ¿sí? Y aquí Pablo nos está enseñando esta parte, que los gentiles son coherederos, tú y yo somos los gentiles, coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de las promesas de Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Del Evangelio. Gálatas 3, 28, 29 nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno ¿en quién? En Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente de linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ya no hay, ya somos una nueva creación, somos una nueva criatura, somos una nueva humanidad, ¿ok? Génesis 15:5 dice, y lo llevó afuera. Esto es la parte de a donde Dios está hablando con Abraham. Y lo llevó afuera y le dijo, miro ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y sin lugar a dudas, Dios cumple lo que promete. ¿Por qué? Porque hoy son millones y millones de seres humanos que han aceptado a Cristo, que son cristianos, en todas las etapas o dispensaciones o tiempos que ha tenido este mundo. ¿Sí? Es maravilloso cómo ver esa promesa de Dios, ese misterio, el Evangelio, a Jesús revelado hoy a nosotros, a la iglesia de Jesús, viendo todas estas promesas y cómo somos herederos. O sea, simplemente dice que estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Te sabes sentado juntamente con Cristo? No es que te sientas, es que te sabes, que ya no lo ignoras, que ya sabes que hoy eres coheredero, ¿ok? Es maravillosa, todas estas noticias son las buenas nuevas y deberíamos de gritar, deberíamos de estar alegres, deberíamos de
no sé, de desvivirnos. ¿Por qué? Porque Cristo vive y vive en nosotros y nos ha dado tanto. Y más sin en cambio muchas veces seguimos en la queja y queja, ya la sabes, ¿no? Efesios 2, 15 y 16 nos dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, ya lo habíamos leído, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz, es decir, mediante el Evangelio y la obra redentora del Señor Jesucristo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades que había entre judíos y gentiles. Hoy somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Y vemos aquí en el verso 21 de igual de Efesios 2, dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hoy tú y yo somos ese edificio. Hoy tú y yo somos ese cuerpo. Efesios 1:23 nos dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está hablando de la iglesia, de ti, de mí. Ya Pablo estaba hablando acerca de nosotros y de todos los santos y fieles que estaban en Éfeso en ese momento. Efesios 4:4 dice un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y ya estamos a nada de entrar al capítulo 4, si el Señor permite, y vamos a ver, híjole, una serie de cosas tan maravillosas como estas, un cuerpo y un espíritu. Tú y yo somos un cuerpo en Cristo y tenemos un mismo espíritu, el espíritu de Dios. Y fuimos llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Vamos a ver en ese tiempo qué es esta vocación, ¿verdad? Efesios 4:16 también dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada estudio, cada situación que pueda ayudar a expander el Evangelio, el hecho de que tú compartas esto si ha sido de bendición, ayudas a esa edificación en amor. ¿Entiendes? Muchas veces decimos, no, pero pues es que yo qué puedo hacer, esto y lo otro. Bueno, Dios ha repartido dones como Él quiso y hay una parte, ¿no?, del servicio a donde podemos compartir no solo este estudio, sino los estudios de tus pastores, de tu iglesia, todo aquello que pueda traer edificación a la vida de las demás personas, todo aquello que pueda llevar a las personas a Cristo, encaminarlas a Cristo, al Evangelio, a las buenas noticias y ser también participantes de todo esto que tú y yo hemos recibido por pura gracia, por su infinito amor, por su bondad, porque Dios es bueno. Por eso Pablo empieza con una doxología, esta carta de Efesios, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no va a escribir esto Pablo, bendito, elogiado, cuando vemos todas estas verdades maravillosas en las Escrituras donde nos afirma esa identidad como hijos y lo mejor, que fue por gracia, fue por el puro afecto de su voluntad? Eso debe de partir a cualquier pecador. Eso debe de cambiar la vida de cualquier persona que está yendo hacia a un mundo oscuro y tenebroso. Encontrarse con la luz de Cristo es lo mejor que puede haber pasado en tu vida y en la mía. Y debemos de estar contentos y alegres todo el tiempo. Gozarnos aún en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él camina con nosotros. Seguimos, Efesios 2, 12 al 13, parece como, como un resumen, pero eso es algo que ya habíamos leído anteriormente y es por eso que en el verso 4 dice Pablo, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es por eso que hay como esta remembranza, ¿no?
Efesios 2, del 12 al 13 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habíais sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y te invito a que veas el video de Efesios capítulo 2, para que puedas volver a recordar todo esto para no repetirlo tanto. Segunda de Timoteo 1:1 nos dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y tú dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pues mucho, porque acuérdate que todo esto le fue revelado a los apóstoles y a los profetas, pero aquí lo importante es Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Siempre es por la voluntad de Dios. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Ahí está hablando del Evangelio. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Acuérdate que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio puede transformar la vida. El Evangelio te saca de la sepultura en la que estás muerto en tus delitos y pecados y te da una vida no solamente nueva, sino eterna en Cristo Jesús. Vamos a ver qué dice Romanos 1, 16, 17 respecto a todo esto. Estamos viendo por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que sucede por medio del Evangelio? Bueno, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, es decir, al gentil. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tu fe, esa fe que Dios te puso y que Dios me puso para creer en el Señor Jesucristo, es lo que nos ha dado vida, esa obra redentora del Señor Jesús, la expiación, ¿verdad? Todo esto que ya hemos estudiado en el capítulo 1 y 2. Todo esto es la buena noticia, es el evangelio de nuestra salvación, es nuestra palabra de verdad, o es la palabra de Dios que es la verdad y nos trae vida, una vida nueva. Nos trae una vida llena de promesas, no solamente para hoy, sino también para mañana. ¿Ok? Vemos que el evangelio es poder dinámico que proviene de Dios. Es un poder dinámico, es un poder que transforma vidas, porque seguramente muchas vidas han sido transformadas. El alcohólico ahora ya no es alcohólico, el ratero ahora ya no roba, la que se prostituye ahora ya no, y ahora es una mujer de fe, etc, 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 etc. Y la gente dice que estamos locos, pero está bien. Salmos 3:8 dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación solamente proviene de Dios, por eso es que es un poder dinámico de Dios. Jonás 2:9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es ¿de quién? De Jehová. No es de nadie más. Porque la salvación no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y es importante que conozcamos esto. Que no es por obras. Si algo bueno en ti y en mí puede haber o resaltar, debe de ser Cristo en nuestras vidas. Esa influencia divina de su palabra. Esa fuerza divina de su amor. Romanos 10, del 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10, 14 y 15. Y este es el Evangelio. Las personas llegan a ser salvas al escuchar el Evangelio. No se trata de que nos quedemos en casa, se trata de que lo compartamos, se trata de que todo esto que hemos recibido por gracia lo demos por gracia.
que le hablemos a las demás personas acerca de Cristo, de la redención, del poder que hay en la sangre de Cristo para el perdón de los pecados, que la gente venga al arrepentimiento, que la gente conozca que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. ¿Para qué? Para traer una vida eterna. ¿A quiénes? A los santos, a los elegidos, a los apartados. Y es por eso que se debe de anunciar el Evangelio, estas buenas nuevas, porque es un poder que transforma, es un poder que cambia, es un poder que no tiene fin. Tú y yo deberíamos de estar compartiendo estos videos. Ay, sí. Tú y yo deberíamos estar compartiendo estos videos, compartiendo las predicaciones de nuestros pastores, cualquier estudio a donde se ha exaltado Cristo y no el ser humano. Todo eso deberíamos de compartirlo a la humanidad con palabras sazonadas, con amor, con paciencia, con testimonio sobre todo de que Cristo vive en nosotros, mora en nosotros, que el Espíritu de Dios está con el testimonio, dar testimonio de quién hemos creído, de quién es nuestro Señor, de quién es nuestro Salvador. Dice aquí, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pueden salir a la calle, no, yo no creo en eso. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Hay personas que no han escuchado el Evangelio. ¿Y cómo van a oír si no hay nadie que les hable? ¿Y cómo van a predicar si no han sido enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Recuerda que tenemos una gran comisión, que es un mandato de parte del Señor Jesús, y compartir el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a las naciones. Es una encomienda maravillosa de parte de nuestro Dios. ¿Eres salvo? No, es que yo no sé hablar, yo, esto, aquello. Bueno, puedes ayudar a aquellos, no sé, repartiendo volantes, asistiendo a estudios para llenarte y nutrirte de la palabra de Dios, ¿sí? Es apoyar con, no sé, comida, no sé. Dios sabe con qué puedes tú aportar para su obra, porque tienes que recordar que es la obra de Dios. No nos podemos quedar ahí cruzados de mano y decir, bueno, pues ya yo ya soy salvo, ya entendí en la carta de Efesios que pues soy hijo, soy coheredero con Cristo, soy salvo por medio de Jesucristo, ahora soy hijo de Dios, amado, adoptado, aceptado, aprobado, ¿no? Todo en Cristo. Pues sí, pero debemos de compartir estas buenas noticias con las demás personas. Y para concluir, vamos a ver la última diapositiva. El Evangelio de la Salvación. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios. Tú y yo hemos experimentado el poder de Dios. ¿Por qué? Porque hoy somos salvos. Las personas que rechazan la palabra de la cruz o el Evangelio y dicen que estamos locos, que es por obras, que es porque me tengo que portar bien, que me voy a ganar el cielo por una indulgencia, por una feria, eso no va a pasar. Es locura decir que, que, que Jesús ya pagó por mis pecados. Para los que no creen, ¿verdad? En los que se pierden. Para mí, para ti, que ya hemos sido salvados, esto es el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Así es que, hermano, no tengas miedo de compartir el Evangelio. Compártelo en todas tus redes sociales. Invita a alguien más a un estudio. Si es este, pues qué bueno. Si no es este, también qué bueno. Invítalo a otros estudios. Pero que seamos llenos del Espíritu Santo para poder salir allá afuera y mostrarle
al mundo que hay esperanza, mostrarle al mundo que el poder de Dios es dinámico y que sigue activo, que el poder de Dios puede transformar la vida de cualquiera que cree y tiene fe. Dios no hace acepción de personas. El hombre es el que rechaza venir a la luz porque ama más su pecado. Hermano, te mando un fuerte abrazo y bendiciones. Te espero en el próximo video y si ha sido de bendición, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales este video y sigue estudiando. Yo te invito a que sigas estudiando, a que sigas profundizando en las escrituras. Tú puedes decir, bueno, es que yo no quiero ser pastor, ni predicador, ni evangelista. No importa, mi hermano, tú sigue estudiando. Tú sigue estudiando porque no se trata de lo que tú y yo queremos ser, sino se trata del Dios que tenemos y de la parte que nos corresponde como cuerpo de Cristo. Que Dios bendiga tu vida y prospere todo lo que tus manos toquen. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga.